Cuando hacemos investigación, una de las preguntas más comunes tiende a ser muy simple y es, ¿realmente cambió algo? Quizá aplicamos una campaña de salud, un taller educativo o una intervención psicológica. O tal vez queremos saber si un nuevo método diagnóstico funciona mejor que un método tradicional, pero todas estas preguntas tienen una cosa en común, que necesitamos comparar dos momentos o dos mediciones hechas en las mismas personas. Y es aquí donde surge un reto, ya que no todas las pruebas estadísticas sirven para este tipo de situaciones. Cuando los datos son dicotómicos, es decir, sí, no, positivo, negativo, y además vienen de las mismas personas, necesitamos una prueba especial que tome en cuenta este emparejamiento, y esta prueba es la prueba de McNemar. La prueba de McNemar, reconocida por StatPers y el NSBI como una herramienta especial, fue diseñada justamente para eso, detectar si ocurrió un cambio real en datos dicotómicos obtenidos en las mismas personas. Hoy vamos a aprender cómo funciona y por qué es tan útil. Comparar proporciones puede sonar técnico, pero trata de responder preguntas muy simples y humanas. ¿Una intervención realmente funcionó? ¿Un hábito cambió? ¿O si un nuevo método detecta mejor que el método anterior? Para responder a preguntas como estas, necesitamos ver cómo una misma persona pasó de una categoría a otra categoría, de sí a no, de positivo a negativo o viceversa. Y esas comparaciones no se pueden hacer con cualquier prueba estadística. Por ello, cuando queremos evaluar cambios reales en las mismas personas, esta prueba, la prueba de McNemar, se vuelve nuestra mejor aliada. A lo largo de este video veremos cómo esta prueba nos ayuda a transformar datos simples en conclusiones claras y confiables. Antes de entrar de lleno a lo que es la prueba de McNemar, necesitamos repasar un concepto muy sencillo pero fundamental, los datos dicotómicos. Estos datos son aquellos que solamente pueden tomar dos valores, sí, no, positivo o negativo, presente o ausente. Son extremadamente comunes en estudios clínicos, psicológicos y educativos. Pero ¿por qué son tan importantes? Porque cuando trabajamos con este tipo de datos, cada cambio de una persona tiene mucho significado. Un sí que se convierte en un no o viceversa puede indicar el cambio de una intervención, la mejoría de un síntoma e incluso la eficacia de una prueba diagnóstica. Este tipo de datos es la base de la prueba de McNemar. Ahora hablemos de proporciones. Una proporción simplemente es la relación entre una parte y el total. Por ejemplo, si 20 de 50 personas mejoran después de una intervención, decimos que la proporción que mejoró es del 40%. Aunque es un concepto sencillo, las proporciones nos permiten comparar grupos, evaluar cambios en el tiempo y medir el impacto de las intervenciones. En epidemiología, las proporciones son el lenguaje básico para describir enfermedades, riesgos y efectos. Y cuando queremos comparar proporciones en las mismas personas, ahí es donde McNemar entra en acción. Y bueno, ¿por qué aquí no sirve la x cuadrada clásica? Para comprender esto, es importante comprender otro concepto clave, que es la diferencia entre datos independientes y datos pareados. Los datos independientes vienen de personas distintas, por ejemplo, comparar un grupo que recibió de tratamientos y otro que no. En cambio, los datos pareados provienen de la misma persona medida dos veces. Puede ser antes y después de una intervención o con dos métodos diagnósticos diferentes. Aquí no estamos comparando grupos, sino comparando a la persona consigo misma. Y esta diferencia es crucial porque determina qué prueba estadística podemos usar. McNemar solamente funciona con datos pareados, es decir, de la misma persona. Ahora ahondemos de lleno a lo que es la prueba de McNemar. La prueba de McNemar es una herramienta estadística no paramétrica creada en un escenario muy particular cuando queremos comparar resultados dicotómicos, como lo hemos estado mencionando, sí, no, positivo, negativo, obtenidos de las mismas personas en dos momentos diferentes. Fue propuesta en 1947 por Quay McNemar y hoy es una de las pruebas recomendadas por NSBI y StatPers para analizar cambios en datos pareados. Y aquí es donde viene la parte clave.
McNemar no mide acuerdo entre dos mediciones. Lo que realmente mide es si hubo un cambio real en la proporción de personas que pasaron de una categoría a otra categoría. En otras palabras, nos ayuda a responder, ¿se movió la gente de sí a no o de no a sí más de lo que sería esperable por azar? Para entender cómo funciona McNemar, imaginemos una tabla 2x2. En la diagonal están las personas que no cambiaron su respuesta. Estas personas representan la concordancia y aunque son útiles para describir datos, no tienen peso en esta prueba. McNemar pone toda su atención en los casos en los que sí hubo movimiento, las personas que pasaron de sí a no y las personas que pasaron de no a sí. A esto es a lo que llamamos nosotros discordancia y es justamente donde la prueba busca señales de cambio. Si el número de personas que cambia en una dirección es muy diferente al número que cambia en la otra, entonces existe un cambio significativo en la proporción. Este contraste entre direcciones es lo que McNemar analiza y lo que lo hace tan valioso en investigaciones con datos pareados. Aunque McNemar es una prueba sencilla, existen errores frecuentes que pueden invalidar sus resultados. El error más común es aplicarla a grupos diferentes, ya que como hemos estado mencionando, en realidad solo funciona con datos pareados, es decir, cuando la misma persona se evalúa dos veces. Otro error es usarla con variables que no son dicotómicas o codificar los valores de manera confusa. Esto distorsiona los resultados de la tabla 2x2. También es importante revisar cuántas personas cambiaron de categoría. Si los discordantes son muy pocos, puede ser necesario usar una versión exacta de la prueba. Y un error muy clásico es usar la prueba del chi cuadrado común creyendo que sirve para todo. Cuando los datos provienen de la misma persona, la chi cuadrado tradicional no es válido. Para eso existe McNemar. En resumen, McNemar sirve para analizar cambios reales en una misma persona, siempre usando datos dicotómicos y con una estructura de dos mediciones. Para aplicar esta prueba de McNemar, todo gira alrededor de una estructura muy simple, la tabla de contingencia 2x2, que es de la que hemos estado hablando. En esta tabla colocamos los resultados de las mismas personas antes y después o bajo dos métodos distintos. La diagonal, que son los valores de A y D, representa a quienes no han cambiado. El sí se quedó en sí y el no se quedó en no. Pero aunque estos datos describen estabilidad, no nos dicen nada sobre el cambio, que es la parte que a nosotros nos interesa en esta prueba. Lo verdaderamente importante está fuera de esta diagonal, que son los valores de B, las personas que pasaron de sí a no, y C, las personas que pasaron de no a sí. Y aquí viene lo esencial, que la prueba de McNemar solamente usa los valores B y C, porque son los únicos que capturan el movimiento real entre las distintas categorías. En otras palabras, McNemar no se fija en cuántos permanecen, sino en cuántos cambian. Si el número de personas que cambian de sí a no es prácticamente igual al número que cambia de no a sí, no tenemos evidencia de lo que es un cambio real. Este equilibrio sugiere que las variaciones se deben al azar, pero si una de las dos direcciones domina claramente, el panorama cambia. Cuando B es mucho mayor que C o C mucho mayor que B, eso indica que las personas que se están moviendo lo están haciendo en una dirección concreta. Este desequilibrio es justamente lo que esta prueba detecta como significativo. Esto podemos resumirlo de una manera muy sencilla. Si B y C se parecen, no pasó nada importante. Si son muy diferentes, esto nos quiere decir a nosotros que algo cambió, y esta es la esencia de la prueba: analizar el sentido y la magnitud del cambio dentro de las mismas personas. Un punto que puede llegar a confundir a quienes recién están aprendiendo sobre esta prueba McNemar es por qué los valores de la diagonal, el valor A y el valor de D, no forman parte del cálculo, y la respuesta es sencilla. A y D presentan concordancia, personas que no cambiaron, y aunque sí describen la estabilidad del fenómeno,
no nos aporta nada de información sobre el cambio en sí, que es sobre lo que nosotros queremos conocer, el cambio. McNemar no busca medir un acuerdo entre las mediciones. Para eso existen otras pruebas como lo son la prueba de capa. Lo que McNemar analiza es las transiciones, es decir, cuántas personas se movieron de una categoría a otra categoría y hacia qué dirección lo hicieron. Es decir, cuántas personas se movieron del sí al no y en qué dirección lo hicieron. Es decir, si fue más predominante del sí al no o del no al sí. Por esta razón, el cálculo se basa únicamente en los valores B y C. Estos valores son los que sí reflejan un cambio. El eje clave de la prueba está en el desequilibrio entre sí, no, no, sí. La fórmula clásica de este test es que chi cuadrada es igual a b menos c al cuadrado, todo esto dividido entre b más c. Este valor de chi cuadrada nos indica qué tan grande es la diferencia o qué tan grande es la diferencia entre los cambios observados. Si la diferencia entre b y c no es tanta o es muy parecida, pues nos quiere decir que no hubo tanto cambio y pues no hay evidencia de que sea un cambio real, por lo tanto. Pero si hay una diferencia muy grande entre B y C o que uno es mucho mayor que el otro, pues nos sugiere que hay un cambio más real, ya que el valor de chi cuadrada pues aumentó. Eso nos quiere dar a entender que sí hubo un verdadero cambio. Pero esto solamente es cuando hay un número suficiente de casos discordantes. Cuando no hay un número suficiente de casos discordantes, pues o hay muestras más pequeñas, debemos utilizar otra variante llamada corrección de continuidad de Yates. Esta corrección de continuidad de Yates lo que va a hacer es que va a ajustar un poco el valor para evitar sobreestimar el resultado. En esta fórmula se va a restar una unidad antes de elevar al cuadrado, lo que va a hacer que sea un análisis más conservador. Esta corrección se requiere o se pide especialmente si la suma de B más C es menor a 25, ya que en esos casos el potencial del test va a disminuir. Se puede utilizar esto de la corrección de continuidad o también pueden utilizar incluso la versión exacta binomial. Esto es más común cuando hay estudios clínicos muy pequeños. Ok, ahora tomamos un ejemplo práctico para poder tomarle más sentido a este test. Pues supongamos que tenemos un estudio de intervención en la salud donde vamos a evaluar a los mismos pacientes, pero antes de una estrategia educativa para mejor apego a un tratamiento y después de esta estrategia. Entonces, se va a hacer una tabla de 2x2 donde vamos a tener como A el representante de los pacientes que cumplían antes y después de esta estrategia, D como los pacientes que no cumplían ni antes ni después de la estrategia, B a los pacientes que cumplían antes pero después ya no, y C a los pacientes que no cumplían antes pero empezaron a cumplir después. Entonces, muchas personas piensan que todos los valores se usan, pero en el test de McNemar los valores que realmente importan sería B y C. B siendo los que antes cumplían pero después ya no, y C los que no cumplían antes pero ahora sí. Entonces vamos a imaginar que B son 5 pacientes y C es igual a 15 pacientes. Después sustituiremos la fórmula en la cual va a ser 5 menos 15 al cuadrado entre 5 más 15. Este nos va a dar un valor de chi cuadrada igual a 5. ¿Ok? Este número por sí solo pues no nos da mucha información, por lo cual vamos a sacar el p-valor. Este se utiliza o se saca calculando usando la distribución de chi cuadrada con un grado de libertad que es fijo en el test de McNemar. Si el p-valor es menor a 0.05, quiere decir que sí hubo un cambio estratégico significativo, un cambio que se observó y que fue lo suficientemente grande como para poder decir que sí es un efecto de la intervención y que es poco probable que haya sido al azar este efecto. Bueno, en esta diapositiva también podemos ver un ejemplo que está aplicado hacia la salud pública, que es el test de McNemar, que se usa con mucha frecuencia. En la salud pública, pues muchas decisiones son tomadas por una prueba diagnóstica para saber si una prueba diagnóstica funciona mejor que la otra. Por ejemplo, si sale un nuevo método
pues pueden utilizar el test de McNemar para ver si este puede detectar la enfermedad más rápido que el método anterior, y pues lo pueden utilizar usando a los mismos pacientes. Entonces, en este tipo de estudios, pues a cada persona se le van a aplicar 2 pruebas distintas dependiendo el método, y pues suele ser un resultado dicotómico, o sea, puede ser positivo o negativo o negativo a positivo. Entonces, como están evaluando a los mismos individuos, los datos son pareados, o sea que están relacionados uno con el otro, y pues no pueden utilizar una chi cuadrada común por lo mismo. Aquí es donde entra el test de McNemar, ya que este test permite comparar cuántos pacientes cambian de positivo a negativo y de negativo a positivo entre ambas pruebas. Entonces, este tipo de análisis pues suele aparecer frecuentemente en artículos científicos o donde se evalúen nuevas técnicas, nuevos métodos de detección temprana. Desde un punto de vista epidemiológico, pues este análisis es muy importante, ya que tiene una prueba diagnóstica más sensible que puede detectar pues casos de manera más temprana, pueden obtener mejores tratamientos y pues pueden contribuir de mejor manera al control de la enfermedad. Y pues desde un punto de vista epidemiológico, este test nos ayuda mucho, ya que pues nos puede mostrar qué método es más sensible para poder tener un diagnóstico más temprano, para poder tener un tratamiento más oportuno y en general para poder llevar un mejor control de esta enfermedad, ya que pues gracias al test se puede descubrir qué método es mejor para poder diagnosticar más rápido. Por último, el test de McNemar no se puede utilizar si tiene 2 mediciones o más en el mismo paciente. En ese caso, si hay 3 mediciones o incluso más en un paciente, se debe utilizar la prueba de Cox-Rancoux, la cual mantiene la misma lógica, ya que sigue utilizando pues la misma población, la variable dicotómica y pues mediciones repetidas. Pero esta prueba permite comparar 3 o más mediciones o diferentes momentos, por ejemplo, antes, durante y después de cierto tratamiento. Así que esta prueba de Cox-Rancoux es muy útil para ensayos clínicos donde se tienen que evaluar la evolución de los pacientes a lo largo del tiempo, ya sea por el tratamiento o por cualquier prueba que necesite pues estar en constante revisión. La prueba de Cox-Rancoux es la que se debe tomar. Bueno, en conclusión, el test de McNemar es muy útil en el área de la salud, ya que se puede utilizar especialmente cuando se analizan cambios en los mismos pacientes, y pues su correcta aplicación puede ayudar a tomar decisiones clínicas y epidemiológicas más confiables. La prueba de Cox-Rancoux, también conocida como McNemar extendido, es una prueba no paramétrica utilizada en bioestadística cuando se analizan datos dicotómicos relacionados. Se aplica cuando la misma unidad experimental va a ser evaluada en 3 o más momentos distintos. Conceptualmente va a ser una extensión del McNemar, el cual pues solo nos permite comparar 2 mediciones. En la prueba de Cox-Rancoux vamos a tener 2 hipótesis. Primero, la hipótesis nula, la cual nos dice que todas las proporciones van a ser iguales en todos los momentos evaluados. Y vamos a tener la hipótesis alternativa, la cual nos va a decir que al menos una de estas proporciones va a ser diferente. Entonces una nos dice que todas van a ser iguales y otra que pues una puede ser diferente. Mientras tanto, pues el McNemar sabemos que se limita a solamente 2 mediciones relacionadas, y el Cox-Rancoux se va a extender, pueden ser 3 o más, y pues obviamente manteniendo el mismo diseño pareado y el mismo tipo de datos. Por ejemplo, si evaluamos a 10 pacientes para determinar la presencia o ausencia de una infección en la semana 1, 4 y 8, estamos trabajando con datos dicotómicos relacionados. En este caso, se utiliza la prueba de Cox-Rancoux para determinar si existen diferencias significativas entre la proporción de infección a lo largo del tiempo. Si el valor P obtenido es menor a 0.05, se va a rechazar la hipótesis nula y se concluye que existe al menos
una diferencia significativa entre las mediciones. Aplicaciones en salud pública y epidemiología. En salud pública y epidemiología, las pruebas estadísticas nos permiten analizar datos poblacionales y evaluar el impacto entre mediciones. Con frecuencia se trabaja con el mismo grupo antes y después de una acción sanitaria, lo cual genera datos relacionados. Este tipo de análisis es fundamental para sustentar decisiones basadas en evidencia y orientar políticas de salud. Ahora hablaremos acerca de las ventajas del test. Entre las principales ventajas del test se encuentra que es fácil de aplicar e interpretar, lo que lo hace práctico en estudios clínicos y epidemiológicos. Es especialmente útil para el análisis de datos pareados, ya que compara mediciones realizadas de la misma unidad experimental. Además, al ser una prueba no paramétrica, no requiere que los datos sigan una distribución normal, por lo que resulta ideal en estudios de tipo antes y después. Sin embargo, el test también presenta limitaciones importantes. No permite medir el grado de acuerdo entre las mediciones, sino únicamente identificar si existe un cambio. Además, su resultado depende del número de pares discordantes, lo cual puede afectar su potencia estadística. Otra limitación es que solo puede aplicarse a variables dicotómicas, por lo que no es útil para datos continuos u ordinales. Consideraciones estadísticas. Desde el punto de vista estadístico, una limitación adicional es que cuando el número de pares discordantes, es decir, la suma de B más C, es bajo, la prueba puede perder validez. En estos casos se recomienda utilizar la versión exacta del test. Estas limitaciones han sido ampliamente descritas en la literatura científica, que encontramos en bases como por ejemplo NSBI y CICIELO, lo cual resalta la importancia de considerar el tamaño de muestra y las características de los datos antes de elegir la prueba. A continuación realizaremos un ejemplo de la prueba de McNemar en SPSS. En este estudio se evaluó el control glucémico en pacientes con diabetes antes y después de una intervención. Las variables quedan codificadas de la siguiente forma. 1 es igual a un mal control glucémico y 0 es igual a un buen control glucémico. Cada fila de la base de datos representa a un paciente, registrándose el estado de control glucémico antes y después del tratamiento. El procedimiento en SPSS será el siguiente. Los datos se ingresaban en dos variables denominadas antes y después. Ambas variables fueron definidas como numéricas y con valores dicotómicos, es decir, 0 y 1. Para realizar el análisis se seleccionó la siguiente ruta. Analizar pruebas no paramétricas pero relacionadas McNemar. SPSS generó automáticamente una tabla de contingencia 2x2 y calculó la prueba de McNemar. La distribución en los cambios observados fue la siguiente. De acuerdo con la tabla de contingencia, los resultados fueron: 4 pacientes permanecieron con mal control glucémico, 6 pacientes mejoraron su control, 2 pacientes empeoraron su control y 8 pacientes permanecieron con buen control. La prueba de McNemar se basa en la comparación de casos discordantes, es decir, aquellos pacientes que presentaron cambios entre la medición antes y después, lo cual fueron 6 mejorías frente a 2 empeoramientos. En los resultados tenemos que la prueba de McNemar arrojó una significación exacta bilateral de 0.289. Este valor es mayor al nivel de significancia establecido, que es de 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. A pesar de que el número de pacientes que mejoraron es mayor que el de aquellos que empeoraron, la diferencia observada no es estadísticamente significativa. En conclusión, con base a la prueba de McNemar no se encontró evidencia significativamente estadística
para afirmar que la intervención produjo un cambio en el control glucémico de los pacientes con diabetes. El cambio observado entre la evaluación antes y después podría atribuirse al azar. En conclusión, el test de McNemar representa una herramienta fundamental en bioestadística, cuando el objetivo es comparar proporciones en la misma persona y analizar cambios reales a lo largo del tiempo. Su fortaleza radica en reconocer que las observaciones están relacionadas y en centrar el análisis en los cambios verdaderamente informativos, lo que permite evitar interpretaciones incorrectas que podrían surgir al aplicar a pruebas no adecuadas. En el ámbito de salud pública y la epidemiología, su aplicación resulta especialmente valiosa para evaluar intervenciones, programas educativos y el desempeño de pruebas diagnósticas, donde las mediciones de antes y después son frecuentes. No obstante, como toda prueba estadística, su uso requiere un análisis cuidadoso de los supuestos, las limitaciones y el contexto de estudio. Por ello, seleccionar correctamente el test, interpretarlo de manera adecuada y apoyarse en herramientas estadísticas como el SPSS nos permite generar resultados confiables y contribuyen a una toma de decisiones basada en evidencia.